Muy buenos días, queridos amigos del mundo, queridas familias del mundo. Buenos días, buenas tardes, desde el lugar donde te encuentres. Y buenas noches si nos ves en diferido y te das este espacio importante para seguir cultivando tu vida personal, tu vida familiar y dentro de todos los aspectos y roles que corresponde asumir esta responsabilidad del proceso de seguir desarrollándonos hasta el último día de nuestra existencia. Es fundamental tener en cuenta que cada programa de la Organización Mundial de la Familia está pensado, diseñado desde este compromiso importante con la fe infinita en la humanidad, en el cambio, en el darme cuenta, en hacer pequeñas acciones para lograr grandes transformaciones y a su vez con muchísimo amor y por amor. Esta mañana maravillosa estamos presentes con un miembro de la Organización Mundial de la Familia que nos acompaña desde Colombia. Él es Carlos Moneri. Mas antes de presentarlo, quiero hacer un pequeño preámbulo de nuestro tema. Hoy vamos a tratar un tema que suena a cliché, que suena muy facilito, muy simple, que ya es parte de una comunicación. Si lo crees, lo creas. La autoconfianza. ¿Cuántas veces escuchamos dentro de las conversaciones de una persona o escuchamos del otro en un programa, si lo crees, lo creas? La autoconfianza. Si tú lo crees, todo es posible. Pero ¿qué implica realmente si lo crees, lo creas? Ante todo, somos creación divina. Esto implica nuestra trascendencia, espiritualidad, no religión. Aquí no tocamos religión, tratamos espiritualidad. Somos co-creadores a imagen y semejanza de nuestras capacidades, recursos y la vida que tú tienes en este momento. Lo que estás experimentando en este momento, la realidad, perdón, que estás creando en este momento es tu co-creación. Y por tanto, si lo crees, lo creas, más allá de que suene lindo, tiene implicancias fundamentales cerebrales. En nuestro cerebro se generan unas conexiones extraordinarias que vinculan todo tu potencial para desarrollarte, que a su vez tiene una implicancia fisiológica, comunicación mente-cuerpo, a lo que da una actitud ante la vida. La vida es adversidad, problemas, en todos los aspectos, más el problema viene a ser un 20% y tu actitud, tu credibilidad y tu confianza y tu capacidad de afrontamiento un 80%. Pero también si lo crees, lo creas, nos invita a analizarnos qué estamos creyendo, qué estamos creando, esa realidad, ese constructo permanente de desarrollo humano direccionado en esa neuroplasticidad dirigida, procesos de aprendizajes, o estamos creando una realidad fatalista de sufrimiento, de problemas, de victimización, donde nuestra autoconfianza y nuestra autoestima se va deteriorando. Miren qué importancia es el poder analizar y ver las implicancias, el impacto en la vida de cada ser humano, de posibilidades de desarrollo o limitaciones. Si lo creas, lo creas, si lo crees, lo creas, y esta autoconfianza fundamental para poder estar en nuestras vidas de manera funcional. Bienvenido, mi querido Carlos. Él es comunicador social, coach, speaker internacional, consultor en neuroliderazgo, neuroeducación, desarrollo humano y organizacional, director del Instituto de Neuroliderazgo, Economía Digital y Finanzas, INEDIP, autor de los libros
un buen final, un gran comienzo. Y las águilas no cazan moscas. Miembro de la Organización Mundial de la Familia. Carlos, querido, bienvenido, muy buenos días. Adelante, por favor. Miembro muy honroso de hacer parte de esta gran organización. Gracias, Laura. Siempre, siempre es una delicia poder conversar contigo, poder crecer contigo. Yo pienso que haces parte de esas conexiones especiales, esas conexiones de oro que el Creador nos ha permitido tener y de verdad maravilloso poder compartir contigo. Yo creo que cada vez que compartimos crezco un poco más, cada vez que compartimos disfruto un café virtual y yo sé que pronto vamos a estar presencialmente compartiendo. Me encanta, primero que todo, agradecerte esta hermosa posibilidad, toda esa presentación, pero más ese introito maravilloso que has hecho. Y me he quedado con un concepto maravilloso, neuroplasticidad dirigida. Yo creo que cuando hablas así, me tocas ahí esa parte especial de mi cerebro porque enseguida me conecta con lo que vamos a hablar hoy. Creer para crear. Y qué bueno que especialmente hayas dicho, esto es más que el discurso, esto es más que ese concepto medio poético de que si lo puedes creer, lo puedes crear. Y hoy, a través de unas imágenes que vamos a compartir y de este introito que voy a hacer antes de conversar contigo, que es realmente lo que más disfruto, vamos a llegar a entender qué es eso de creer para crear. Me voy a permitir compartir pantalla unos instantes. Aquí está. Ya se compartió la pantalla, me imagino. ¿Me confirma? Sí. Sí, excelente. Solo falta amplificar. Creer para crear. Dos conceptos interesantes. Creer para crear. Y si yo te preguntase cómo se conjuga en primera persona del presente singular el verbo creer, yo creo. ¿Y cómo se conjuga en primera persona del presente singular el verbo crear? Yo creo. ¿Será casualidad? Y ese es el inicio de toda esta reflexión a la que queremos llevarlos. Creer para crear. Pero quiero comenzar con esta frase. Creer es poder. Y de acuerdo a lo que nos comentaba ahorita Laura, nuestra gran amiga Laura, gran mentora, gran coach, creer es poder. Nos han enseñado a que creer es poder, dándole un significado a esto de que cuando tú crees, puedes, que cuando crees, puedes. Pero yo quiero que hoy veas esta frase, este concepto, creer es poder, desde el creer es poder. Creer es fuerza interior. Y esto tiene mucho que ver con tu autoconfianza, con tu autoconcepto, con tu autoestima. Creer es poder. Por eso te muestro esta semilla que están haciendo, porque me encanta ejemplificar que dentro de nosotros hay una energía potencial, hay como una semilla que está esperando el momento de expandirse, esperando el momento de nacer, de convertirse en un gran árbol que va a dar hojas, que va a dar flores, que va a dar frutos, que a su vez van a dar más semillas. Esa energía potencial tiene mucho que ver con el creer, tiene mucho que ver con tu autoconfianza. Y desde esa medida, quiero llevarte a este gran poeta clásico, Virgilio. Pueden porque creen que pueden. Y yo voy a parafrasear un poco, si me lo permiten, y sé que de pronto Laura aquí dice, ¿cómo vas a parafrasear a Virgilio? Hay que tener mucho coraje para eso. Pero es que cuando Virgilio nos dice, pueden porque creen que pueden, parece que nos estuviese diciendo, no porque saben que pueden. Pueden porque creen que pueden, no porque saben que pueden. Y hay mucha gente, Laura, y amigos que se conectan en directo, en diferido. Hay mucha gente que incluso sabe que puede, pero no cree. Y hay una gran diferencia. Entonces, cuando Virgilio nos habla, pueden porque creen que pueden, nos lleva a una profunda reflexión. ¿Qué tan importante es creer? ¿Qué tan importante es creer? Y cuando empezamos a discernir lo que es creer, tenemos que hablar de lo que nosotros llamamos la realidad. La realidad está ahí, la realidad circundante, la realidad que nos genera esos contextos, pero
somos nosotros los que vemos la realidad, somos nosotros los que interpretamos la realidad. Y fíjate la importancia de creer. Nosotros interpretamos la realidad de acuerdo a nuestras creencias. No es la realidad lo que te hace daño, es la percepción que tú tienes de esa realidad. Es la interpretación que tú haces de esa realidad. Y tú interpretas la realidad de acuerdo a las creencias. Fíjate que en esta figura aparecen las creencias como esos lentes, como ese filtro por el que tú haces pasar esa realidad. Luego, lo que te hace daño o te hace bien no es la realidad, es la percepción que tú tienes de la realidad. Y la percepción que tú tienes de la realidad tiene que ver directamente con tus creencias. Así que no le eches más la culpa a la realidad y empieza a mirar cuál es la percepción que estás teniendo de esa realidad y cuál es la interpretación que haces de esa realidad. Ahí está tu cerebro interpretando la realidad, pero una realidad filtrada por tus creencias para producir sentimientos, acciones y pensamientos que definitivamente se convierten en nuevas creencias. La invitación es a que empieces a considerar cómo estas creencias, productos de tu autoconfianza, productos de tu memoria emocional, van a empezar a afectar positivamente tu percepción de la realidad y, por supuesto, tus resultados. Y te lo quiero demostrar aquí con una familia porque para la Organización Mundial de la familia es la base del crecimiento, del desarrollo, de lo que tú puedes alcanzar en la vida. ¿Qué pasa cuando tú cambias tus creencias? ¿Cómo tú en la familia empiezas a modificar ciertas estructuras mentales, ciertos esquemas fijos? Ya no quiero usar mucho la palabra paradigma porque ya la palabra paradigma está siendo sobreutilizada, pero sí esos esquemas mentales, esas maneras de interpretar la realidad. Tú dentro de la familia, cuando tú empiezas a cambiar las creencias en la familia, en tu trabajo, en tu vida personal, en tu vida profesional, vas a tener una nueva percepción de la realidad. Y quiero que te vayas a esa figura que te pasé hace unos minutos. Cuando tú cambias las creencias, cambias la percepción de la realidad. Empiezas a tener una nueva percepción de la realidad. Y esa nueva percepción de la realidad te va a llevar indefectiblemente, óyelo bien, indefectiblemente te va a llevar a nuevos significados. ¿Por qué? Porque los significados son conceptos. Los significados, y te lo digo desde mi visión de comunicador social, que es mi profesión base, los significados son conceptos, son constructos mentales. Y cuando tú tienes ese nuevo significado de la realidad, ese nuevo significado producto de una nueva percepción de la realidad, vas definitivamente a tener nuevos vínculos. ¿Y qué significa esos nuevos vínculos? Que por tener esos nuevos significados vas a poder establecer contacto con personas con significados parecidos a los tuyos. Muestra de ello es esta conversación que tenemos hoy. Muestra de ello es poder hoy estar conversando con Laura sobre temas de desarrollo humano, sobre temas de salud mental, sobre temas de neurociencias aplicadas a todas las áreas del desarrollo humano. ¿Por qué? Porque entre esta gran profesional, Laura Berríos, y este servidor, hay significados parecidos. Y esos nuevos significados te llevan a nuevos vínculos. ¿Y dónde ocurre esto? En tu cerebro. ¿Dónde nace esto? En tu cerebro. Y ahí es donde quiero que empieces a meditar un poco sobre cómo estas creencias están afectando esta percepción de la realidad y no te están permitiendo tener nuevos significados y establecer nuevos vínculos. Pero ¿cuál es la importancia de esos nuevos vínculos? Que los nuevos vínculos te van a llevar a nuevas posibilidades. Entonces, ¿viste la importancia de creer, la importancia de tus creencias, la importancia de tener un convencimiento pleno de que puedes lograr cosas, de que puedes llegar a alcanzar, que puedes alcanzar unos grandes objetivos? Porque cuando tú empiezas a cambiar tus creencias, cambia tu percepción de la realidad,
Esto genera nuevos significados y consecuentemente nuevos vínculos que te dan nuevas posibilidades. Y si, déjame decirte que si cuando tienes nuevas posibilidades no tienes nuevos buenos resultados, ya tienes algo que revisar en tu persona. Si lo puedes creer, lo puedes crear. Autoconfianza. La autoconfianza es fundamental porque la autoconfianza genera un contexto y nada ocurre sino en un contexto. Y el primer contexto, tal vez el más importante que tú puedes construir, es tu autoconfianza. Y esto tiene mucho que ver con esa fuerte decisión de creer, con esa fuerte decisión de generar poder en ti a partir del creer. Te invito a que revises tu nivel de autoconfianza, a que empieces a sentirte una persona especial, a que te empieces a sentir co-creador de tantas cosas que ocurren, no solo en tu vida, sino en la vida de muchas generaciones. Cuando tú sientes autoconfianza, empiezas a generar un contexto que va a transformar la vida de muchas personas. Creer para crear, generar autoconfianza. Y te lo explico de este modo, en la línea de la vida. ¿Cuántas personas decimos que nuestro presente depende de nuestro pasado? Y vivimos cargando nuestro pasado y vivimos considerando nuestro presente como consecuencia de nuestro pasado. Si bien nuestro pasado es importante en nuestras vidas, lo que tú creas hoy, lo que tú metas en tu mente como esa fuerza interior va a ser muy importante para la creación de tu futuro, para la construcción de tu futuro. Y la invitación que te hago es a que no traigas información de tu pasado a tu presente, sino que traigas información de tu futuro a tu presente. Pero ¿cómo puedo yo, coach, traer información de mi futuro a mi presente? Por supuesto que sí. Ese futuro que tú has construido, ese futuro que tú has idealizado. Platón nos hablaba del mundo ideal. Platón nos hablaba del mundo de las ideas. Tú puedes empezar a construir un futuro y que de ese futuro te puedan llegar creencias, sentimientos y pensamientos nuevos que van a ser fundamentales para alcanzar tus objetivos en el presente y para llegar a ese futuro que has visualizado. Pero lo tienes que creer. Creer es lo primero. Por último, no puedo dejar de decirte, cuando tú crees, empiezas a generar la primera condición para alcanzar el éxito en tu vida. Tú tienes que ser conscientemente fuerte, conscientemente poderoso. Tienes que creer que dentro de ti hay una energía potencial que está esperando que tú le des la posibilidad de explotar. Por eso no es simplemente decir creer es crear. Si lo puedes creer, lo puedes crear. Es que entiendas que toda esa energía potencial está dentro de ti, fue depositada ahí, en tu ser. Y que cuando tú lo decidas, ese poder intencional va a dejar de ser intencional y se va a manifestar y va a empezar a transformar tu vida. Tienes que ser consciente de eso para luego ser responsable, porque cuando tú eres responsable, tienes habilidad para responder. Eso es la responsabilidad, pero primero consciente, y la conciencia parte del creer. Cuando tú eres consciente y eres responsable, podrás ser efectivo. Creer es poder. Gracias, Laura. Fue un pequeño introito porque lo Qué que hermoso. disfruto es poder conversar contigo. Me encanta, me encanta. Es hermoso este afianzamiento de cómo construye el proceso de creer para crear. Más, tú sabes que ambos estamos apasionados por la neurociencia y si no tenemos una base científica entre todo lo que se comparte de manera literal, como literatura, pues no tiene este poder fundamental. Porque muchas personas
consideran ir a una charla bonita y escuchan cosas hermosas y salen energetizadas en ese momento, pero luego pues se desinflan. ¿Por qué? Porque no existe un afianzamiento mucho más profundo para generar confianza en eso que escucharon. Y a mí me encanta trabajar en ese afianzamiento más profundo, que es netamente la ciencia. Y como tú comentaste hace un momento, nosotros interpretamos la vida, conectamos con el mundo externo mediante la percepción. Y esta percepción está condicionada para esta interpretación. ¿Y qué sentidos nosotros tenemos de una manera perceptiva y conectiva? La vista, el oído, el olfato y lo kinésico. Y si nosotros reflexionamos, cada ser humano dentro de la neurodiversidad, o sea, la diversidad de cerebros que hay, es único e irrepetible, con capacidades y potencialidades cada uno, unos más en otros aspectos que otro, como las nuevas inteligencias de Howard Gardner. Justo ayer estaba hablando y se me olvidó Howard Gardner. Pero bueno, aquí están. Y tenemos talentos. Y hablaste de algo muy importante, la autoconfianza. Esta autoconfianza se desarrolla dentro de un proceso de autoconocimiento. Tengo que empezar un proceso de saber cuáles son mis talentos, qué me moviliza, qué me motiva, qué me hace ilusión, qué quiero construir. A eso denomino neuroplasticidad dirigida. ¿Por qué? Porque obviamente te va a generar necesidades. Vamos a lo más básico. Yo tengo un problema, tengo deudas. Si me quedo en una posición de victimización y ahora yo deudas y ahora más cosas, y no estoy creyendo, mucho menos creando absolutamente nada. Pero si entro en un papel de responsabilidad, que me encanta esta palabra como protagonista, de qué acción y decisión puedo tomar y hacer frente a este problema que tengo. El problema es un 20%, pero mi confianza, mi posibilidad de desarrollo, mi búsqueda de cómo lo desarrollo, cómo lo soluciono, implica que yo tenga necesidades. ¿Qué necesito para yo solucionar ese problema? Y ahí viene esta autoconfianza y este desarrollo de capacidades y oportunidades. Y el poder interno que tenemos, que nos moviliza y ponemos en acción con este aprendizaje dirigido. ¿Qué necesito? Ok, un emprendimiento, o necesito algo, un préstamo, o ir a mi vecino, no sé, mi realidad, ¿cuál es? ¿Qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Esto va a generar esta movilización y luego de solucionar este acontecimiento me va a generar autoconfianza y motivación intrínseca. Soy capaz. Y así en cualquier aspecto de nuestra vida. Es fundamental conectar con nuestra capacidad interna y la confianza de poder desarrollar lo que nosotros creamos, que podemos crear. Y tú sabes que toda creación se dio primero en la mente. Este es nuestro capitán, nuestra maravillosa maquinaria, este cerebro precioso, que es un órgano como cualquier otro, y que si no tiene esta gestión de autoconfianza, de creer que soy capaz, y se va a extremos no saludables, se enferma. Y la manifestación de esta enfermedad, que se enferma como un estómago, me encanta hacer el paralelo del estómago, tu estómago te duele, te da gases, vomitas, ¿sí? Te indigestas, el cerebro vomita con el comportamiento, la conducta, las emociones y los sentimientos. Distorsiona toda tu realidad, altera tu visión, empiezas a mirar las cosas mal, tu oído ya no te gusta lo que te gustaba, o empiezas con juicios y críticas y en negatividad, porque todo lo ves fatal. Entonces, pero si tenemos la creencia no limitante, potenciadora, de que yo soy capaz y voy a ver cómo soluciono algo, ya te genera y construye esta autovaloración, mirada apreciativa hacia ti, porque no se da lo que se tiene,
te empieza a abrir oportunidades de manera externa. Y lo rico acá, que genera fisiológicamente, cerebralmente, estos 4 maravillosos neuroquímicos fundamentales del bienestar, que es la endorfina, dopamina, serotonina y oxitocina. Y el primer amor, el primer afecto que un ser humano debe tener es hacia sí mismo. Este abrazo que te das a ti, o abrazo que solicitas, abrazo que pides en familia, te baja todo ese cortisol que te está generando niveles de estrés altos y haciendo que tengas una rumia totalmente limitante, recordándote de que no lo vas a hacer, no vas a poder, que tienes problemas, y te va a enviar, como tú dices, al pasado o a un futuro incierto, que cuando vamos a un futuro incierto solo y negativo, solo el 7% se cumple. Y el 93% tu cerebro lo interpreta como real y dispara toda tu fisiología y te inflama todo tu cuerpo y empiezas a somatizar y a enfermar. Todo en base a creencias no saludables y favorables. Pero si tienes creencias posibilitadoras de solución, de desarrollo, de acciones pequeñitas que te lleven a solucionar esa adversidad propia de la vida, pues va a activar estos neurotransmisores, estas hormonas, y va a generarte bienestar. Y aquí hay una maravillosa pregunta. ¿Cuántos sentidos tenemos, mi querido Carlos? Wow. Yo más que sentido les llamo canales de percepción. Para mí son canales de percepción y ahorita lo explicabas. Es la manera como percibimos la realidad. Pero nos han enseñado que tenemos el sentido de la vista, del olfato, del gusto, el tacto, nuestra piel, ¿cierto? Nuestra piel. Pero yo creo que hay sentidos más importantes que son los que desarrollamos, en conjunto para atraer, mira, para sentir, para identificar oportunidades e identificar contextos. Y no sé si responde a tu pregunta, pero para mí no es simplemente ver, para mí no es simplemente sentir un olor, para mí no es simplemente sentir un sabor, para mí es intuir, para mí es importante intuir, para mí es importante percibir, para mí es más importante identificar contextos. Mira, es maravilloso, tú lo decías ahorita, cuando las personas están hablando de un futuro incierto, no tienen conciencia de lo que está ocurriendo en tu cerebro, con esos neurotransmisores, con esa respuesta físico-química que da el cerebro. Incluso muchas personas que están buscando la felicidad, pero se están dedicando más al placer, porque la dopamina es fantástica y hay momentos en que la dopamina es necesaria. De hecho, tú lo dijiste, estas 4 son un conjunto perfectos. Para mí son las hormonas, las amo profundamente porque en conjunto hacen maravillas, pero incluso hay que saber cómo nivelar la dopamina con la serotonina, con la oxitocina y poder alcanzar esos logros. Yo creo que para mí, entre todos los sentidos, el más importante es ese sentido integral de poder captar, percibir y atraer los momentos indicados y buenos para la vida. Acaba de decir algo importantísimo, integral. A mí me fascina enfatizar humanismo integral, porque hay una conexión bidireccional mente-cuerpo, ¿ok? Que justamente cuando nosotros estamos con esta rumia mental negativa, se dispara el cortisol, el estrés, y nuestra comunicación mental es totalmente desvalorativa, problemática, pues ¿qué pasa? Que automáticamente afecta tu sistema inmunológico, baja, altera tu sistema hormonal, altera todo tu sistema digestivo, tu sistema nervioso. Entonces, esta conexión externa de percepción hacia la vida se altera mucho más que por eventos externos, porque ya internamente estás complicadísimo emocionalmente. Entonces, este es un sexto sentido. ¿Y qué es este sexto sentido? Ya comprobado por la neurociencia, tenemos 7 sentidos, es justamente el sentido interoceptivo.
El sentido interoceptivo es todos nuestros procesos por nuestro sistema nervioso central autónomo, que viene a ser el simpático y el parasimpático, que es responsable de todo nuestro funcionamiento. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de alterar ello, pero como también tenemos la capacidad de poder impactar en este sentido como recursos que nos ayudan a estar mejor en la vida, que nos ayudan a poder utilizar esta farmacia interna de neuroquímicos en favor de nosotros. Por ejemplo, la respiración. Yo con la respiración consciente estoy ya alterando mis procesos reales, porque, por ejemplo, a la respiración se le dio, a la nariz se le tachó y no se le dio importancia. Desde el 2017, los últimos descubrimientos de neurociencia es de que nuestra nariz y la respiración nasal es fundamental para la conexión que tengamos también con el mundo y para nuestra autorregulación y para la neurogénesis. Porque cuando nosotros respiramos por la nariz, hay un filtro de temperatura para ese aire que se respira, que a su vez hay un filtro de matar a las bacterias, hay una oxigenación directa y esta oxigenación llega al hipocampo, a la amígdala, hay sistemas de respiración para poder generar la neurogénesis que se da en el bulbo olfatorio, en la parte dentada y en el hipocampo. Imagínate cómo podemos alterar nosotros esta parte interoceptiva. Otra, nosotros nos comunicamos con el mundo y nuestra percepción de estos 5 sentidos que nos comunican con el mundo son alterados por una postura corporal. Esta postura corporal, si yo voy siempre gacho, mi cuerpo le está dando un mensaje a mi cerebro para poder focalizar mis pensamientos en cosas tristes, negativas, no valorativas. Y aquí viene el tema de la actitud. Mi postura, que tiene que ver mucho con el trabajo de la hipófisis que está acá adentro, detrás, ¿no? En el cerebro tenemos 2 de todo, pero se habla en singular. Tenemos 2 hipófisis, 2 amígdalas, 2 hipocampos, pero siempre se habla en singular. Entonces, esta postura influye mucho en esta hipófisis para darle a mi cerebro y produzca neuroquímicamente un sentimiento de bienestar que me va a hacer ver e interpretar la vida con mis 5 sentidos en ese bienestar. Y fíjate, Laura, que es tan importante lo que dices, cómo el cuerpo nos envía mensajes, que hay una gran coincidencia, por ejemplo, entre las personas que tienden a caminar con las puntas de los pies hacia los lados. Cuando tú caminas, y invito a todos a que hagan ese ejercicio, cuando tú caminas con las puntas de los pies hacia afuera, tu cuerpo automáticamente se obliga a erguirse y a levantar tu mentón. Cuando tú caminas con la punta de los pies hacia, así, en esta posición, tu cuerpo se obliga y tus hombros así. Y ahí está el mensaje que recibe el cerebro. De hecho, se ha comprobado que el celular, no quiero satanizar aquí el celular, pero... No, por favor, adelante. Es justamente... La gente que permanece así, el cerebro está enviando permanentemente una información. O sea, el cuerpo está hablándole al cerebro y el cerebro, por supuesto, le cree lo que le dice el cuerpo y empieza a generar una actitud y empieza a generar una producción de neurotransmisores que van a afectar tus resultados, van a afectar lo que tú vives, tu estado de ánimo, porque lo que hacen daño no son las emociones no las puedes controlar, es el estado de ánimo que tú generas y con el que llevas todo el día. Son los sentimientos que tú anidas, ¿de acuerdo? Ahí en tu cerebro, en la estructura. Yo insisto en decirle a las personas, todo esto está en tu estructura cerebral. La estructura cerebral tiene un espacio para cada cosa, ¿de acuerdo? Entonces, en tu estructura cerebral se van acumulando cierta información, tu memoria emocional, porque le estás enviando señales con tu cuerpo al cerebro. Así que de ahora en adelante vamos a empezar a caminar con la punta de los pies hacia afuera, vamos a hacer el intento, eso va a obligar a que caminemos de manera erguida y esto ocurre mucho sobre todo en el sexo femenino. Las mujeres seguras siempre caminan
con los puntas de los pies hacia afuera, caminando hacia afuera. Es maravilloso cuando tú te empiezas a meter en este tema de la proxemia, de la comunicación corporal, y es maravilloso. Y lo estamos haciendo aquí, y perdona que me tome unos segundos para esto, con algunos candidatos políticos a los que estamos asesorando en neurocomunicación. Y los hemos puesto a caminar diferente, los hemos puesto a moverse diferente, y ha sido maravilloso. Hace poco me decía uno, me siento más confianza con lo que usted ha hecho. Y yo le decía, si él supiera que no es él, es su cerebro, él le está enviando otra información. Mire, ya camino así, ya hablo así. Tenía un candidato a una corporación que baja como un simio, baja los brazos y las palmas de las manos hacia atrás. Y así le hablaba a las personas. Imagínate qué podía producir. Y le hice el ejercicio, las palmas de las manos hacia adelante, la punta de los pies hacia afuera. Y él dice, pero me siento mejor, me siento más seguro. No es él, es su cerebro. Maravilloso. Todo implica en lo que tú crees y en lo que creas. Porque si tú tienes gracias por mencionar esto. Nuestros niños, nuestros adolescentes, los adultos están siempre así, es acá. Entonces les es mucho más fácil evocar pensamientos negativos y afianzar esa rumia autosaboteadora, porque no están así. Y también aquí a ponerle atención que cuando trabajamos en las oficinas, en las laptops, están así, horas de horas y de horas. Entonces, yo particularmente mi laptop la tengo en un nivel un poquito alto donde me permito trabajar de esta manera, porque yo ya soy consciente y sé de todo esto. Entonces, por eso es que siempre hay una disposición. Aquí hablamos de la disposición, de la autoconfianza, de estar siempre abierto con un temperamento y un carácter agradable, porque esto influye justamente en cómo funciona tu cerebro, impacta, y tu cuerpo, y no hay disposición. A veces nos sentimos irritados y no sabemos por qué. Es porque hay este tema de la postura corporal, porque la comunicación mente-cuerpo, cuerpo-mente es bidireccional. Y esta es la parte interoceptiva, pero la exteroceptiva es cómo nosotros, nuestro soma, se relaciona en base a lo otro, a lo demás, ¿ok? Entonces, estos 7 sentidos son fundamentales y, por ejemplo, para cerrar lo de la postura, en uno de los estudios científicos que se hicieron en Rusia, en un laboratorio de Rusia, pues se dieron a caminar a personas con postura recta y a otros agachados. Las personas que estaban agachadas fueron candidatos maravillosos para Alzheimer y no los que tenían una postura. ¿Cómo impacta el cerebro? Entonces, aquí viene también esta maravillosa actitud de autoconfianza y esta disposición a que tu fisiología se construya en base a esto de que creer. Y aquí está la neuroplasticidad dirigida. ¿Qué quieres creer? Lo que tú crees que sea para construir tu vida, para que tú veas esto que dijiste, visiono mi vida, la sueño, me la imagino, dirijo mi neuroplasticidad hacia metas, objetivos, sueños, ambiciones que me ayudan a construir aquí y ahora para tomar esas decisiones pequeñas que al final son éxitos lindos, sentidos plenos de vida. Y aquí viene el término de felicidad. Para mí, particularmente la felicidad es estar pleno y conforme con las acciones pequeñas que yo tomo para construir esto que estoy visionando, esto que quiero tanto lograr en la vida. Entonces ahí viene, si lo crees, lo creas, no porque va a haber magia, sino porque tus acciones van a estar comprometidas con esa mirada a futuro, pero tú tomas esas decisiones y acciones aquí y ahora. Y hablaste del pasado. Todos hemos tenido un pasado complicado y hemos cometido errores y todos, ¿no? Y también nuestros papitos lindos nos han puesto creencias que no nos convienen. Así que la conciencia de ser adultos y una autoevaluación, ¿esto que estoy creyendo me sirve? ¿No me sirve? Ya no, lo cambio, ¿no? Entonces, reaprendizaje fundamental. ¿Pero qué necesito ahora para lograr lo otro?
y estas experiencias que tuve desagradables, traumáticas, dejo la victimización, el trauma, el sufrimiento, me quedo con lo rico, lo aprendido, que va a sumar en mi madurez cerebral. Porque tú sabes que es fundamental la madurez. La madurez no te la dan los años, la madurez te la dan los daños, la capacidad. Me encanta eso. ¿Sabes qué? La capacidad de Hablo de esto, aprendizaje. hablo de esto de eso que estás tocando ahorita, hablo en mi libro Un buen final, un gran comienzo. De verdad, y el solo título ya te sugiere un poco a qué se refiere, ¿no? Yo creo que estás hablando con una persona curtida. Cuando hablas de pasado, digo, wow, tremendo, tremendo como tú. Claro, aprendiste, y esa es tu maravillosa esencia humana, tu estructura. Y aquí es algo importante que genera creer, confiar, autovaloración, amor propio, resignificación, de que todo lo que hayamos vivido, independientemente de lo que sea, tiene que tener un aprendizaje y tiene que impactar tu vida de una manera exponencial, donde encuentras tu esencia y tu ser, y eso es lo que te hace único. Así es. Pero sí, utilizas tus experiencias pasadas, traumáticas, feas, como excusa para estar en un remolino y seguir hundiéndote y justificándote de por qué no puedes, por qué no crees y por qué no. Señor y señora, es momento de tomar conciencia, palabra conciencia y responsabilidad, que usted está creando y co-creando una vida que lo hace totalmente infeliz. Y aquí esta palabra de responsabilidad me fascina, porque la responsabilidad es no culpa, sino aceptación. Claro. O sea, responsablemente acepto que estoy cargando cosas del pasado que ya aquí ahora no existen, pero que me están condicionando la vida, están condicionando mis creencias, están condicionando mi autoestima, están condicionando que yo piense, sienta, tome decisiones y haga acciones que no me construyen. Entonces, responsabilidad es decir, me amo, me acepto, me dignifico, me honro, a pesar de todos mis errores. Pero ¿qué aprendo de esos errores? Esa es tu esencia extraordinaria, tu madurez, que te va a llevar a crear lo que realmente quieres en esta vida. Wow, ese es el contexto que vamos creando. Nada ocurre sino en un contexto, nada, todo. Esta conversación necesitó de un contexto. Esta conversación necesitó que dos personas, dos seres que viven en países diferentes, empezaran a conectar sus significados y que empezaran a creer, que empezaran a crear, a construir. De verdad que maravilloso la manera que lo dices. Me llevaste allá a una época de mi vida maravillosa cuando descubrí que podía cerrar una puerta y abrir un portón inmenso. De verdad que llegaste a tocar, y te lo confieso, un momento especial de mi vida en el que dije, hay que dar un buen final a un estado de cosas y tener un gran comienzo de una nueva vida. Y qué bueno que, y perdona que tome este espacio para hacerlo testimonial, pero qué bueno que la vida me haya dado esta feliz oportunidad de dar ese clic, porque conocer gente maravillosa en todos estos ya más de 2 décadas de que tomé una decisión importante en mi vida ha sido maravilloso. Y yo sé que hay muchas cosas más por construir. Mira, 5 minutos antes de iniciar ya estábamos construyendo, ¿no? Vale la pena. Es que ya por naturaleza tanto lo entrenas, el cerebro se pone dentro de la metáfora del músculo, el músculo va al gym, entrenas tanto que lo llegas a formar bonito, ¿no? El cerebro tanto repites, haces, crees, creas, tomas acciones y decisiones en base a tus sueños, a tu visión, misión y ambición, que ya
se generan estos surcos, estas conexiones preciosísimas que ya se convierten en una forma de vida, de estar aquí y ahora y plena y automáticamente enfocada en lo que tú quieres y desarrolla todas tus capacidades y potenciales que en algún momento los guardaste para sacar en algún momento acciones y decisiones y formas de estar en la vida que en ese momento estoy segura que te ayudaron a sobrevivir o a pasar lo que acontecía, a esa adversidad, pero que aquí y ahora ya no. Entonces, esta flexibilidad cognitiva, esta capacidad de aprender, reaprender, de reinventarte, esta bendición divina de ser co-creador de tu vida, asúmela, agárrala, aférrate a ella y empieza a escribir en este momento qué sueños tienes, qué quieres en tu vida, qué ya no quieres en tu vida y qué vas a hacer para que puedas construir, creer en ti y crear eso que tanto deseas. Y me quiero tomar de ti, querido Carlos, algo importante, cerrar. Es fundamental cerrar capítulos de vida que no te sumaron, que te hicieron y te afectaron o te dieron mucho dolor. Eso se cierra con gratitud. Gracias porque viví estas cosas horrendas, porque gracias a todo ello yo ahora tengo este aprendizaje extraordinario que es el constructo de mi nuevo ser, mi nueva versión, que me impulsa a lograr cosas mejores en mi vida. Y es que esa es la historia de cada uno de nosotros. La adversidad, los problemas, son aquellos retos que de aquí hacia adelante sacarán tu mejor versión porque ya tienes herramientas en este constante aprendizaje. Mi querido Carlos, qué hermoso es compartir contigo este espacio. Me encantaría, por favor, que les envíes un mensaje bello, potente y de despedida a nuestra audiencia. Solo decirles que todo lo que ocurre en el universo estuvo antes en la mente de alguien. Incluso para los creyentes, el universo mismo. No es simplemente imaginar, no es simplemente visualizar, es creer, es alimentar esa energía potencial que hay dentro de ti, esperando que tú le des la oportunidad de expandir. Cuando tú creas, esa energía potencial va a expandir y va a tomar sentido porque va a empezar no solo a transformar tu vida, sino a transformar la vida de los demás. Y eso es trascender. Maravilloso. Muchísimas gracias, querido Carlos. Y definitivamente se crean con pequeñas acciones, pequeñas decisiones, diferentes a las que antes quizás estabas tomando. Ese es tu poder de creación para que la suma de estas pequeñas acciones, estas decisiones diferentes que estén coherentes a tu vida, a lo que tú necesites, se genere entre una inteligencia superior y un corazón de amor. Esta coherencia, amor, inteligencia que va a generar intuición. Hablaste de la intuición. La intuición se da cuando tu cerebro, tu inteligencia está conectado directamente al cerebro del corazón. Hay 40,000 neuronas en nuestro corazón que están totalmente vinculadas a nuestro cerebro, que de acuerdo a los últimos estudios de la neurociencia, ellas son las que realmente toman decisiones antes que tu cerebro. Y si tú logras conectar pensamiento, corazón y somatizarlo para que luego puedas ejecutarlo, ya eres un espléndido creador en potencia. Yo les mando un gran abrazo con muchísimo cariño y será hasta un próximo programa. Nos vemos. Bye, bye.